Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Triana, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad he venido a presentarles una sección del noticiero llamada El Defensor de los Niños con el lema Aquí estamos. Esta sección ha sido creada con el fin de brindar respuesta a algunas preguntas que nos han enviado nuestros televidentes y teniendo en cuenta también el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes hoy en día, el cual tristemente no es muy diferente al de siglos atrás. En el día de hoy vamos a dar respuesta a unas preguntas que nos han enviado algunos televidentes desde diferentes ciudades de nuestro país. Entonces comencemos con la primera, que nos la envía Paula Ponte, de 16 años, desde Cali. Y ella nos dice: hola Andrea, ¿qué es la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, María Paula, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado del mundo, firmado por las Naciones Unidas en 1989, que otorga derechos a los niños. De acuerdo con Benimán 2009, la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma universal para construir un mundo mejor. Un mundo en el cual el interés superior de los niños y niñas sea una preocupación fundamental para todos. Continuamos. Isabel García, de 20 años, desde Medellín, nos dice: ¿cuál es el propósito de la Convención de los Derechos del Niño? Bueno, Isabel, el propósito es hacer valer los derechos de los niños, como su mismo nombre lo dice, ayudarlos a tener una infancia digna y feliz, que puedan crecer, aprender y desarrollarse, lograr que se reconozcan como seres con necesidades, pero también con derechos, que se deben respetar y cumplir en todo el mundo, y permitir que tengan voz y voto en situaciones que los afecten. Saúl Zúñiga, de 13 años, desde Ibagué, nos dice: ¿cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Bueno, Saúl, realizando un trabajo responsable entre individuos e instituciones políticas, educativas, del sector salud, defensores de la infancia, entre otras, ya que pues se necesitan de recursos económicos, pero también se necesita de voluntad, se necesita de unirse en muchísimas personas, porque pues tristemente una sola institución o una sola persona no puede lograr los resultados que todos queremos. Estos siempre deben garantizar que los derechos de los niños se cumplan. Los menores deben conocer y entender sus derechos para poder exigirlos. Es por esto que se les debe enseñar en los colegios y fomentar en sus hogares. Y lo más importante, los niños siempre deben de ser escuchados. A los niños se les deben enseñar los derechos, porque pues tristemente si ellos no los conocen no tendrán cómo pelear por ellos, cómo exigir que no se les vulneren. Si ellos no tienen el conocimiento necesario, pues seguirán sumergidos en ese mundo de vulnerabilidad que tristemente se encuentran muchos hoy en día. Continuamos. Jonathan Triana, de 17 años, desde Tolima, nos dice: ¿cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Bueno, Jonathan, según lo dicho por el Sistema de Tratados de Derechos de las Naciones Unidas 2012, página 14, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado 4 principios generales que figuran en la Convención y deben guiar a los estados en la forma en que velan por la observancia de los derechos del niño. Primero, no discriminación. La obligación de los estados es respetar y asegurar a cada niño los derechos establecidos en la Convención dentro de su jurisdicción y sin discriminación de ningún tipo. Esto se encuentra en el artículo 2. Segundo, el interés superior del niño. Que el interés superior del niño sea consideración primordial en todas las actuaciones relacionadas con el niño. Esto lo encontramos en el artículo 3. Tercero, el derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo. El derecho inherente del niño a la vida y la obligación de los estados, partes de garantizar en la mayor medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Esto lo encontramos en el artículo 6. Cuarto, las opiniones del niño acerca de su propia situación. El derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten directa e indirectamente. Opiniones que deberán recibir la debida consideración en función de la edad y madurez del niño. Esto se encuentra en el artículo 12. Es decir, los niños ya pueden opinar, los niños pueden y deben opinar.
en situaciones que los afecten. No es como se creía anteriormente, que es que él es niño, él está pequeño, entonces él no entiende, él no puede, él no quiere. Los niños se deben escuchar siempre que se vayan a tomar decisiones que los afecten. Continuamos. Alejandra Pinzón, de 20 años, desde Cartagena, nos dice: ¿cuáles son los objetivos del desarrollo del milenio? Son 8 los objetivos del desarrollo del milenio. Entre ellos encontramos el primero: erradicar la pobreza y el hambre, porque desafortunadamente es donde más se vulneran los derechos del niño. El segundo: lograr la educación primaria universal, teniendo en cuenta que es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinguir su estrato, su cultura, su sexo, absolutamente nada. Todos los niños tienen derecho a recibir una educación. Tercero: promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, lo cual es muy importante, teniendo en cuenta que en muchas culturas, desafortunadamente, en pleno siglo XXI todavía podemos observar cómo a las mujeres se les prohíben muchas cosas, desde algo tan mínimo como conducir un auto, hasta algo tan importante como la educación y el desarrollo personal. Continuamos. Cuarto: reducir la mortalidad infantil, teniendo en cuenta el gran número de niños que mueren antes de cumplir los 5 años o incluso antes de nacer, algunas veces debido a enfermedades, a descuidos, a pobreza, en fin, a múltiples cosas. Quinto: mejorar la salud materna, puesto que las cifras de madres que mueren antes, durante y después del parto son elevadas. Sexto: combatir el VIH-Sida, enfermedad que se les ha transmitido a los niños en diferentes situaciones y en algunos países más que otros. Tristemente volvemos a recalcar lo mismo, esto es más evidente en los países y en los estratos más bajos. Séptimo: garantizar la estabilidad del medio ambiente, esto teniendo en cuenta que son muchos los niños que viven en condiciones ambientales que afectan su salud y buen desarrollo, niños que no tienen acceso ni siquiera a un vaso de agua potable al día, niños que no tienen derecho a un baño en el cual puedan hacer sus necesidades o bañarse, lavarse las manos, lo cual afecta su salud y con esto su buen desarrollo. 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. A pesar de todos los esfuerzos y logros que ha tenido la Convención de Derechos del Niño, es mucho el trabajo por hacer y muchos los lugares en los que la niñez aún no goza de estos derechos e incluso ni los conoce. Continuamos. Camilo Reyes, de 22 años, nos dice: ¿qué son y cuáles son los beneficios de la atención y educación de la primera infancia AEPI para el desarrollo? Bueno, Camilo, como la pregunta lo dice, son los beneficios que obtienen los niños en su primera infancia, cuando pertenecen a uno de los programas de la AEPI, los cuales brindan a los niños beneficios que contribuirán en su buen desarrollo y aprendizaje a lo largo de toda su vida. Estos son: primero, la salud y nutrición materna y de la primera infancia mejoran las perspectivas de la educación, ya que un niño con una buena salud y nutrición tendrá un mejor desarrollo y con esto mejores resultados en las pruebas de función cognitiva, desarrollo psicomotor, motricidad fina, niveles de actividad y capacidad de atención. Según lo dicho por Atalay, la desnutrición no solo genera retardo en el crecimiento, sino que también conlleva a la disminución de la actividad física y afecta la capacidad cognitiva de quien la padece, ya que la falta de nutrientes adecuados para el cerebro impide un adecuado desarrollo de las estructuras cerebrales y de su funcionamiento, afectando así la actividad cerebral requerida para los procesos cognitivos como percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje, que intervienen en el aprendizaje. La EPI mejora la asiduidad y los resultados en la enseñanza primaria y en los siguientes niveles. Los efectos positivos de la EPI en la participación y los resultados de la enseñanza primaria y en los niveles ulteriores están ampliamente documentados. Arnold 2004, Mustard 2005, Joe 2002-2007. La participación en un programa de AEPI puede estimular el desarrollo y el bienestar social y afectivo, el desarrollo lingüístico y las capacidades cognitivas básicas y el desarrollo físico y motor.
Una intervención temprana puede reducir las desigualdades sociales. Las investigaciones demuestran claramente que la AEPI puede compensar las desventajas y la vulnerabilidad, cualquiera que sean sus factores, ya sea pobreza, sexo, raza, etnia, casta o religión. Y por último, como reflexión personal, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación en la primera infancia? Dice, teniendo en cuenta la investigación que se realiza para dar respuesta a las preguntas que nuestros televidentes nos envían, es muy importante implementar políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y la primera infancia, puesto que esta permite que se respeten y cumplan los derechos del niño. Entre estos la educación, que es uno de los más importantes y uno de los que tristemente más se vulneran hoy en día. Es muy triste ver que en un noticiero cada 4 de 5 noticias son relacionadas con niños en abandono, niños abusados, niños sometidos a trabajos pesados o incluso así sean trabajos de vender dulces. Son trabajos infantiles, lo cual no debe ser así, eso es un delito. Los niños no deben estar trabajando, los niños deben de estar estudiando. Es ahí donde decimos aún falta mucho más programas que rescaten a los niños de ese entorno de abandono, de delincuencia, porque tristemente los niños en la calle se ven sometidos a infinidad de peligros, de vicios, de problemas que los alejan de lo que es la infancia, del derecho que ellos tienen a jugar, a desarrollarse, a estudiar, a ser felices, a tener acceso a la salud. Todo esto se ve vulnerado cuando los niños se encuentran en la calle. Es por esto que es muy importante que aprovechemos todos esos programas que nos da el gobierno y que aparte de eso busquemos implementar muchos más para llegar a más niños, porque tristemente hay muchos niños que no tienen cómo no pueden llegar a los programas porque no los conocen, porque viven en sectores muy lejos, porque no tienen cómo pagar de pronto un pasaje para llegar hasta donde está el programa, a pesar de que muchos de los programas son o muy económicos o incluso gratis. Bueno, espero les haya sido de utilidad esta investigación que realicé. Muchísimas gracias por enviarnos sus preguntas y nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien.